Muy buenas noches, queridos financieros. Voy a tratar un tema que me parece de la mayor importancia. Me refiero al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y bueno, pues vamos a darle a esta presentación. Y naturalmente, bueno, pues mi presentación en este sentido la voy a empezar un poquito al revés de cómo se debe de empezar una presentación, y lo primero que voy a leer va a ser algunos artículos constitucionales y luego vamos a entrar en materia. Desde luego voy a tratar algunas otras legislaciones. Bueno, el artículo 21 constitucional se advierte o se desprende que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Nada más. La investigación de los delitos corresponde también a las policías, y tanto el Ministerio Público y las policías, en este caso el Ministerio Público será el jefe de las policías, pues éstas actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de su función. ¿Cuál función? Pues ya sabemos, ¿verdad? La investigación de delitos. Y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales pues corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público, a nadie más. Del primer párrafo de la fracción sexta del artículo 102 constitucional van ustedes a advertir que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, y por lo mismo solicitará las medidas cautelares contra los imputados. ¿Qué va a solicitar? Las medidas cautelares contra los imputados. Y buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos hechos que las leyes señalen como delito. Y va a procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Desde luego, pedirá explicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. Naturalmente que lo dispuesto por el artículo 109 constitucional, fracción cuarta, en su cuarto párrafo, nos habla sobre el cumplimiento de las atribuciones, y en este caso se refiere a los órganos responsables de la investigación y sanción, pero fíjense de qué, de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Así lo dice nada más. En hechos de corrupción pongan mucha atención, y no les será oponibles las disposiciones dirigidas a ¿qué? A proteger la secrecía. Es la primera vez y única que se usa la palabra secrecía, que por cierto les voy a decir que la palabra en un diccionario de la lengua española no existe, y naturalmente esto se refiere a proteger la secrecía de la información. ¿En qué materias? Fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro, inversión de recursos monetarios. Entonces, a ese respecto estamos muy claros, ¿verdad? Y la ley establecerá el procedimiento para que le sea entregada dicha información. Se está refiriendo a información. Y bueno, vamos a concretar con que en el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Si secrecía dicen que viene de secreto, pues entonces las cosas deben de cuidarse, de estar reservadas y de estar ocultas, ¿verdad? Se habla de una reserva, de un sigilo, de algo que está escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás. En ese sentido, si se tratase, ¿verdad?, para la correcta investigación de los delitos, un secreto por parte del Estado en ese mal llamado monopolio, ¿verdad?, del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, pues el sujeto no se puede revelar, y si un funcionario público lo revela, pues va a incurrir en un delito. Entonces, así es como ustedes van a poder advertir que tratándose ya del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí sí se menciona también, ¿verdad?, como en la Constitución, la palabra secrecía, y en un artículo del mismo nos habla que la resolución sobre la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia, el juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o la solicitud de comparecencia en audiencia o a través de un sistema informático, y en ambos casos lo hará con la debida secrecía. Entonces yo me quiero imaginar
que cuando se están investigando este tipo de posibles delitos, ¿verdad? Si el propio Ministerio Público y nadie más puede violar esa secrecía, ¿verdad? Pues obviamente que ninguna ley por encima del monopolio constitucional podrá violar esa secrecía tratándose de ese tipo de delitos. Y desde luego dice aquí que en ambos casos nos estamos refiriendo a la aprehensión o a la comparecencia, se va a pronunciar de acuerdo a los elementos planteados en la solicitud. Ya en otro artículo van ustedes a advertir que lo que debe entenderse por secrecía y se refiere a otra cosa totalmente diferente, pero sí habla de que quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas, como una lista, ¿verdad? Como una lista podría ser una comunicación privada entre quién, probablemente entre una secretaría, ¿verdad? Como la de Hacienda y una unidad de inteligencia, y en ese sentido, bueno, pues ahí deberá de guardarse la secrecía, ¿verdad? Porque deberán observar todo lo que de alguna manera puede repercutir a ese respecto. Entonces, hasta este momento vamos avanzando y así vamos a iniciar con la parte que corresponde a nuestra presentación, a la que he llamado análisis del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, no a lo pardo. Y desde luego vamos a avanzar con esto. Desde luego, para el correcto análisis del artículo 115 hay que advertir primero que estamos ante la presencia del título tercero de la Ley de Instituciones de Crédito y ahí se regulan precisamente las operaciones. Y en el capítulo primero van a advertir ustedes que hay reglas generales. Disculpen, ando un poquito malito, pero esto no me detiene. De lo dispuesto por un artículo en esta parte, van ustedes a advertir que las instituciones de crédito podrán, entre otras cosas, pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de ¿qué? De equipos de medios electrónicos, ópticos y de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean estos privados o públicos, y va a establecer en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? No estamos hablando todavía en específico del artículo 115, sino de artículo diverso que tiene que ver con el artículo 115. Del estudio precisamente del penúltimo párrafo del artículo que estamos comentando, se advierte que las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el propio artículo 115. Desde luego, esto es con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar ¿qué cosa? Actos, omisiones, operaciones que pudieran pues favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie. ¿Para qué? Para la comisión de delitos. ¿En contra de quién? Pues puede ser de la clientela o de la propia institución. A ese respecto, del título quinto, ustedes van a advertir algo muy curioso y se refiere precisamente este título quinto a prohibiciones, sanciones administrativas y delitos. En el capítulo primero, desde luego, regula las prohibiciones y ya en el segundo se regulan las sanciones administrativas. Y si ustedes hacen el estudio de un artículo en este título y en este capítulo, van a encontrar precisamente que los procedimientos para la imposición de las sanciones administrativas a que se refiere esta ley se iniciarán pues con la independencia de la opinión de delito que en su caso emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, ¿quién va a emitir? La opinión, la comisión, ¿verdad? La bancaria, dicen los expertos a ese respecto. Y lo va a hacer en términos de ¿qué creen? Pues del artículo 115 del presente ordenamiento legal. A ese respecto, bueno, por el momento les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, saben que soy Alex Paz, que PD Lawyers está para servirles y así vamos a continuar después con otro capítulo, naturalmente del propio título, y así vamos a cerrar este video. Que pasen muy buenas noches. Gracias.